los temas que nos parecían importantes poder compartir en este momento, porque son centrales en relación a lo que hay que conocer de la ley, y en algunos temas, como por ejemplo riesgo cierto o inminente, nosotros estuvimos viendo algunas dificultades a veces para establecerlo, pero es muy necesario conocer de qué estamos hablando, porque de eso depende las internaciones, digamos. Entonces nos parece como muy importante. Así que bueno, yo voy a dejar a mis compañeras que hablen, empezando por Leonor, que como buena asesora letrada va a hacer mucho hincapié en la cuestión jurídica, que también es muy importante conocerla, porque si no, no sabemos dónde estamos parados, digamos, ¿eh? Entonces va a empezar ella. Así que bueno, espero que les guste. Yo les ofrecí a las organizadoras, si en otro momento hay necesidad de otro encuentro, nosotros buscaremos el tiempo para hacerlo. Y quedamos como forma de manejo, digamos, que después de cada exposición hagan las preguntas. Así van cerrando en cada exposición las preguntas que tienen para hacer. ¿Está? Así que bueno, Leonor, buena suerte. Gracias. Bueno, buenos días, primero que nada, a todos y a todas. Yo, como la parte jurídica de derecho suele ser un poco aburrida a veces, preparé un pequeño PowerPoint muy cortito, que les voy a compartir la pantalla, si me sale, veamos. ¿Ahí se ve? ¿Ven bien? Sí, se ve bien. ¿Se ve? Se ve perfecto. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Primero que nada, les quería hablar un poquito de la legislación que aplicamos específicamente en materia de salud mental, ¿sí? Podemos decir que la legislación de nuestro país es una legislación de avanzada en comparación con otros países latinoamericanos, y esto tiene que ver con la recepción que tiene nuestra legislación del modelo social de la discapacidad, ¿sí? Y el modelo de los derechos humanos. Para comenzar, siempre tenemos que partir de la Constitución Nacional, que es nuestra norma suprema, la cual, a partir de la reforma del año 94, incorporó con jerarquía constitucional a lo que son los tratados internacionales, ¿sí? Los que se receptaron en ese momento y que los que posteriormente se fueron incorporando por leyes del Congreso. Es así como recibimos en nuestra legislación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual recepta un montón de principios y derechos que después se vieron reflejados en nuestra legislación nacional. En legislación nacional partimos de nuestro código de fondo, que es el Código Civil y Comercial. A partir de sus artículos 22 y 23 recepta todo lo que es capacidad jurídica, internaciones y principios y derechos generales vinculados a discapacidad y a discapacidad en salud mental. Este código, que fue reformado en el año 2015, receptó en realidad no solamente los principios de la Convención Internacional, sino también los principios que ya había receptado la Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26657, ¿sí? Que esa ley es del año 2010. Y a nivel provincial tenemos nuestra ley 3182, que es la ley que adhiere a la ley nacional y que también crea a nivel provincial el órgano de revisión que hoy estamos aquí representando, ¿sí? Esto es vinculado a la legislación que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de salud mental. Después, vamos a hablar un poquito de lo que es capacidad jurídica, ¿sí? Que es importante, es un concepto jurídico que es importante que lo sepamos porque tiene mucha influencia en la garantía de derechos humanos. La capacidad jurídica se desdobla en dos. Tenemos la capacidad jurídica de derecho y la capacidad jurídica de hecho. La de derecho es la aptitud que tienen las personas para ser titulares de derechos y contraer obligaciones. Es la capacidad que tenemos todos de ser titulares de derechos. Y la capacidad de hecho es la capacidad de ejercerlos efectivamente, ¿sí? Por un lado soy titular de derecho y por otro lado tengo la capacidad para ejercerlo efectivamente en la vida diaria. Esta distinción es importante saberla porque después tiene consecuencias en un montón de otras cuestiones jurídicas. Entonces,
La regla que establece nuestro Código Civil es que la capacidad es plena, tanto de derecho como de hecho. Siempre estamos a una capacidad plena, todos la tenemos. Como excepción, esa capacidad plena se puede restringir en algunas situaciones puntuales, que las establece nuestro Código Civil, en el artículo 31. Siempre la vamos a poder restringir en algunos supuestos puntuales. Por ejemplo, o con algunos requisitos puntuales. Tiene que ser siempre excepcional, ¿sí? Porque es una excepción, no es la regla. Tiene que ser temporal, ¿sí? La capacidad se restringe por un tiempo determinado, por esto tenemos este tema nuevo de que las sentencias se revisan cada 3 años para ver cómo evolucionó o qué pasó. El paciente tiene que estar siempre informado de qué es lo que está pasando, tiene que poder comprender esa información, y después la intervención estatal tiene que ser interdisciplinaria, dice el código. Cuando hablamos de intervención estatal hablamos ya de la intervención que hacen los equipos de salud, pero también de la intervención que hacen los juzgados a la hora del proceso de restricción de capacidad, ¿sí? Fundamental la intervención que sea interdisciplinaria. Esto tiene mucho que ver con dejar de lado aquel modelo médico hegemónico que regía mucho en materia de salud mental, ¿sí? Por eso la importancia de la interdisciplina en los informes. Entonces, decimos que la capacidad se puede limitar. Tenemos que tener en cuenta que los casos en los cuales se puede limitar es en una persona mayor de 13 años que padece una adicción o tiene un padecimiento de salud mental de suficiente gravedad y que puede generar un daño en su persona o en sus bienes, ¿sí? Entonces, cuando se dan todos estos requisitos, podemos restringir la capacidad de una persona. ¿Y cómo se restringe la capacidad? Se restringe a través de un proceso judicial. Es judicial la restricción de la capacidad, tramitan los juzgados de familia. Acá también tenemos reglas y excepciones. La regla principal es que la limitación es parcial, y siempre va a ser una limitación de la capacidad de hecho, no de derecho, ¿sí? La limitación parcial, entonces, es la regla. Y la excepción es la incapacidad total de hecho, que eso es un vestigio que quedó del Código Civil de Vélez, que todavía se mantiene para algunos supuestos. Entonces, cuando hablamos de una limitación parcial, estamos hablando de un proceso de restricción de la capacidad en el cual se desarrolla todo el proceso judicial con sus requisitos, con su proceso que está establecido, y llegamos a la etapa de la sentencia que dicta el juez. Esa sentencia va a restringir la capacidad de la persona para realizar determinados actos. Por ejemplo, para administrar sus bienes, para administrar su dinero, para tomar decisiones en cuestiones vinculadas a salud. O sea, cada caso es particular, ¿sí? No hay una sentencia estándar que restrinja en un marco ya armado, ¿sí? Hay que estar a la situación puntual de cada persona. Y el juez lo que va a hacer en esta sentencia es designar una figura de apoyo, que puede ser una persona, puede ser un dispositivo. La figura de apoyo viene a complementar a la persona, nunca la va a sustituir, ¿sí? La idea es fomentar la autonomía de la persona y su independencia. Por eso esta figura de apoyo, que es nueva, que se creó con el Código Civil y Comercial del 2015. Mantenemos lo que es la declaración de incapacidad, que antes era la regla en el Código Civil de Vélez. Mantenemos estos supuestos para aquellos casos sumamente graves y excepcionales en los cuales la persona no se puede comunicar con su entorno, no puede prestar un consentimiento y no puede comprender cuál es la situación en la que se encuentra. En estas situaciones extremas y excepcionales se habilita la declaración de incapacidad, que acá sí aparece la figura del curador, que el curador sí reemplaza a la persona en su voluntad, ¿sí? Pero bueno, son situaciones totalmente excepcionales. Estas son nociones básicas de capacidad jurídica que es importante conocerlas porque tenemos que tener en claro que las personas con discapacidad mental no son incapaces, de ninguna manera, todo lo contrario, son plenamente capaces hasta tanto exista una sentencia judicial que declare lo contrario, ¿sí? Y en los términos en los cuales esa sentencia restringe la capacidad. Y que siempre va a ser una restricción de hecho, nunca de derecho. La persona nunca pierde sus derechos, sino que se restringen por determinado motivo, ¿sí? Entonces es importante nosotros como operadores
que nos vinculamos con personas con padecimiento de salud mental, que comprendamos que nunca hay una limitación de derechos y que nosotros tenemos la obligación de proteger esos derechos y garantizarlos, atento a la situación de vulnerabilidad en la que muchas veces se pueden encontrar, ¿sí? Esto vinculado a lo que es capacidad jurídica. Quería hablarles un poquito de lo que son, por otro lado, las internaciones que prevé la ley 26657. La ley prevé dos tipos de internaciones, las voluntarias y las involuntarias. La diferencia fundamental entre ambas es la existencia o no de un consentimiento. Pero no de cualquier consentimiento, ¿sí? No me alcanza con que la persona venga y diga, sí, me quiero internar porque me parece que me tengo que internar. No, eso no es un consentimiento legalmente válido, que es lo que nosotros necesitamos. El consentimiento lo tiene que trabajar el equipo de salud con la persona, y ese tiene que incluir determinados requisitos que están previstos en las leyes. Por ejemplo, a la persona hay que informarle cuál es la terapia que se recomienda, cuáles son los beneficios y las contras, qué pasa si no la hace, qué pronóstico tiene, digamos, un montón de información que hay que brindarle para que la persona, cuando recibe esa información, pueda brindar un consentimiento legalmente válido. Entonces, si el consentimiento se configura, yo tengo una internación voluntaria. Esa internación voluntaria en principio no se judicializa. Se interna la persona con el consentimiento, que además, aclaro, los consentimientos en materia de salud mental tienen que ser escritos porque se consideran terapias de tipo invasivo. Entonces siempre tiene que ser por escrito y tiene que constar en la historia clínica. Entonces, la internación no se judicializa. Solamente se va a judicializar cuando se extiende más de 60 días. Ahí el equipo de salud tratante tiene que informar esa situación al juez y también al órgano de revisión. Y el juez lo que va a hacer acá es evaluar qué es lo que pasa con esa internación, por qué se demora tanto, y también tiene que analizar qué pasa con el consentimiento, si todavía hay un consentimiento legalmente válido o la persona perdió la capacidad de prestar ese consentimiento. Se evalúa, ¿sí? Y se sigue el proceso. Esto respecto de las voluntarias. Respecto de las internaciones involuntarias, acá directamente no tenemos consentimiento. No hay consentimiento porque la persona no lo quiere prestar o porque no puede prestarlo por determinadas circunstancias médicas. Entonces acá estamos ante una violación a un derecho a la libertad, hay una privación de la libertad. ¿Cómo le doy legalidad a esa internación involuntaria? Se la doy a través de la verificación de un elemento que es fundamental, que es el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Ese elemento es fundamental para que una internación involuntaria sea legal, si no es ilegal, ¿sí? La internación involuntaria, cuando se interna en la persona, el equipo de salud tiene 10 horas para notificar al juez y al órgano de revisión. Y después tiene 48 horas para mandar el informe ampliatorio, en el cual justifica la internación y hace referencia a la existencia de este riesgo cierto que les menciono, ¿sí? Entonces, una vez que se manda el informe al juzgado, este genera el expediente de internación involuntaria. Se provee la internación involuntaria y lo primero que hace el juez es mandar ese expediente al Ministerio Público, que ahí es donde nosotros estamos insertos, ¿sí? La remisión al Ministerio Público es para asignar dos figuras que son fundamentales en un proceso de internación. La figura del Ministerio Público y la figura del asesor letrado. La figura del Ministerio Público, las dos figuras van a ser ejercidas por defensores oficiales civiles, solamente que uno va a ser Ministerio Público y el otro va a ser el asesor letrado. El Ministerio Público es una figura que se ocupa de un control de legalidad del proceso y de que estén garantizados los derechos humanos de esta persona. En cambio, el asesor letrado es patrocinante de la persona que está internada. Tiene que tomar contacto con él, preguntarle cómo está, qué es lo que pasa y qué es lo que quiere. Más allá de la obligación de asesorarlo jurídicamente, tiene que defender sus intereses. Entonces, si la persona, por ejemplo, dice, yo me quiero externar, no quiero estar más acá porque esto me hace mal, y bueno, el abogado tendrá que peticionar en consecuencia, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre las dos figuras. El órgano de revisión, al principio, como les decía, la intervención no tiene intervención, solamente se lo notifica. Va a intervenir si existiera algún tipo de irregularidad, si no, no interviene.
La intervención sí se da cuando esta internación involuntaria se prolonga más de 90 días. Ahí el juez le da intervención al órgano de revisión, que va a intervenir principalmente a través de su equipo interdisciplinario, que es el que va a evaluar la situación de la persona, ver cómo está, qué pasa con ese diagnóstico. Una vez que el equipo interdisciplinario hace el informe, se contesta al juzgado, ¿sí? Se trabajará en un plan de externación, se verá qué se hace, el juez dictará alguna resolución vinculada a la legalidad o no de la internación y a esa prolongación, y el proceso seguirá su curso, ¿sí? Pero bueno, esa es la intervención que tiene el órgano de revisión, que siempre ejercemos una función de control, ¿sí? Así que, bueno, entonces, resumiendo, fundamental la diferencia entre las dos internaciones, ver si hay consentimiento o no hay consentimiento. Si no hay consentimiento, me voy a lo que es el elemento del riesgo cierto inminente, para sí o para terceros, que es un concepto muy complejo, muy interesante también, pero bueno, bastante difícil a veces de entender en los equipos de salud, y ahora mi compañera, la doctora Safino, por ahí lo va a profundizar un poquito más porque es importante conocer, ¿sí? Así que bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que me quieran hacer. Aprovechamos. Por el momento no hay preguntas, quizás van surgiendo después. Cuando quieran. Gracias. Le doy el pie acá a mi compañera, la doctora Safino. Bueno, Ahí está. acá estoy, ¿me ven? Bueno, buen día a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poco la exposición de Leonor, vamos a hablar y tratar de dejar en claro un concepto que en realidad hizo girar la práctica hospitalaria alrededor de este concepto, una práctica que se venía dando hace muchos años y que luego del cambio, vamos a decir, de paradigma, ¿sí?, que se viene dando y gestando a lo largo del tiempo en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, y acá incluimos a los padecientes o a los usuarios de los servicios de salud mental, es muy importante. Bueno, ¿a qué le llamamos riesgo cierto e inminente, ¿no? Porque uno lo puede decir así, pero en realidad tiene un concepto teórico. El riesgo cierto e inminente es aquella contingencia o proximidad de un daño. Contingencia vendríamos a llamar a un evento, ¿sí? Entonces un evento o la proximidad de un daño que ya es seguro, ¿sí?, que es conocido, que es indubitable, que puede amenazar o causar perjuicio a la vida o a la integridad de la persona o de algún tercero, ¿sí? ¿Esto queda claro? Es un evento que nos está aconteciendo y que está amenazando la vida de la persona o de algún tercero. En realidad este concepto nuevo condiciona la labor de los profesionales, sobre todo de los hospitales, que son los que en una guardia o en un servicio son los que tienen que tomar la decisión de una internación o de un tratamiento. También a mí me gustaría dejar claro que es un concepto clínico-legal, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en realidad tanto el equipo como la persona forman un contrato, ¿sí? Un contrato implícito y explícito, ¿sí? Y hay una obligación para el equipo y una obligación para la persona que también va a estar en tratamiento. La obligación para el equipo siempre es de medios, ¿sí?, no de resultados. Entonces, ¿qué quiere decir obligación de medios? Es saber detectar si hay un riesgo suicida, obviamente si el riesgo es razonablemente visible o es previsible. Proteger a la persona y darle seguridad cuando este riesgo fue evaluado, darle la asistencia adecuada, ¿sí?, tomar la decisión adecuada, darle la información adecuada. Esto es muy importante, ¿sí?, porque generalmente no se le explica a la gente por qué se va a internar, o por qué no, o por qué se toma cual u otra decisión.
¿sí? Y también hay que documentar todo lo que uno hace, ¿sí? Esta es nuestra obligación como profesionales ante la detección de riesgo cierto inminente. A ver, ¿qué quiero decir con esto de la obligación de medios? Puede pasar que uno haga todo, interna a la persona, porque evaluó que hay un riesgo suicida, le da la contención necesaria, el tratamiento adecuado, bueno, y la persona, como ha pasado, digamos, termina en suicidio. Bueno, pero uno hizo todo, ¿me explico? ¿Sí? Uno tiene la obligación de hacer todo lo que tiene a su alcance cuando fue evaluado el riesgo cierto e inminente. ¿Sí? Cuando se hace este diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo en una guardia, ¿sí? Esto siempre hace pensar al equipo interdisciplinario que como una alternativa, digamos, posible para su adecuado tratamiento, la necesidad sí o sí de una internación. ¿Sí? A ver, yo acá me voy a detener porque en realidad ahí los equipos van definiendo, ¿sí? Dependiendo de un montón de otras variables que después vamos a ir charlando, pero siempre tiene que tener presente la posibilidad de la internación, ¿sí? Cuando el riesgo cierto e inminente está presente. Si el equipo decide que el tratamiento es la internación y la persona no la acepta o no puede dar su consentimiento, como dijo mi compañera, la internación va a ser involuntaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a proteger la vida de la persona antes, digamos, que la libertad. ¿Me explico ahí lo que quiero decir? Digamos, se protege la vida. ¿Sí? Y en relación a esto, digamos, acá por ahí nos metemos en el tema que por ahí esto es lo que nosotros fuimos viendo que se va haciendo como un poco de lío, vamos a decir, con el concepto. Mi compañera decía que la capacidad es la aptitud de una persona de adquirir derechos, de contraer obligaciones, pero si bien este concepto se relaciona con el, por ejemplo, diagnóstico de riesgo cierto inminente, no condiciona, ¿sí? La decisión de una internación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener una persona, por ejemplo, que tenga una capacidad restringida para manejar dinero, para manejarse solo, o lo que fuese, pero no por eso lo tenemos que internar. ¿Sí? ¿Me explico a lo que voy? Aquí es donde hay que diferenciar el concepto de capacidad de riesgo, porque cuando uno valora el riesgo cierto inminente, valora un conjunto de cosas, por eso es tan importante que la valoración sea hecha por un equipo interdisciplinario, y que no quede solo plasmado el diagnóstico en el antecedente o no de la condición de tener un diagnóstico psicopatológico. ¿Sí? Entonces, ¿qué se evalúa? Se evalúan signos, se evalúan síntomas, se evalúan los rendimientos, las habilidades cognitivas, los mecanismos de defensa, cómo afronta la persona las diferentes situaciones o los diferentes estrés que puede ocasionarle las situaciones que está transitando, qué estrategias usa para pasar o no la crisis que está transitando. Si hay también, por ejemplo, un medio socioafectivo continente o no, eso también es muy necesario evaluar. Y con esto quiero decir que aunque la persona tenga entonces la capacidad restringida, ¿sí? Que tenga un antecedente de un diagnóstico psicopatológico grave, ¿sí? La internación puede ser voluntaria, porque la persona da el consentimiento a pesar de tener un riesgo cierto inminente, de tener capacidad restringida y de tener un diagnóstico psicopatológico. O también se puede pensar en algunas otras opciones previas antes
de la internación, o sea, agotar un montón de otras instancias, ¿sí? Acá es donde por ahí se hace el lío, digamos, ¿no? Porque en los equipos a veces se piensa que si la persona está con un brote psicótico, no puede dar el consentimiento. Bueno, acá es también un poco el arte de cada equipo y las evaluaciones bien personales de cada situación en particular, ¿sí? Y acá nos vamos a detener porque este es uno de los grandes cambios que trajo la ley, ¿sí? Y este cambio de paradigma es el cambio conceptual, vamos a decir, que quiere decir que se vino a gestar con la nueva ley de salud mental. De pasar de pensar que una persona es peligrosa a pensar que una persona está en riesgo, ¿sí? Antes se consideraba, por ejemplo, a una persona con un diagnóstico psicopatológico, ejemplo, una esquizofrenia paranoide, una persona peligrosa, la cual caía por guardia con algún estado de alucinación o de crisis, había que sí o sí internarlo solo por el hecho de tener un antecedente de un diagnóstico de esquizofrenia, ¿sí? Entonces, ese concepto fue usado durante muchos años, y se sigue usando en muchos lugares todavía, es la base del paradigma anterior, ¿sí? Y fue lo que permitió hacer internaciones indiscriminadas y privaciones de la libertad indiscriminadas también, solo por considerar a la persona peligrosa por tener un diagnóstico. Yo me acordaba anoche, cuando un poco estaba leyendo esto, que una vez me llamó un periodista porque había habido una situación pública de que un paciente de un hospital había ingresado a un vestidor a ver a una chica que se estaba cambiando. Entonces me llamó para que pueda dar cuenta de cómo los enfermos, estoy haciendo comillas, los enfermos mentales abusan o son tan peligrosos y por qué están sueltos y lo que fuese, digamos, ¿no? Cómo fue esa relación casi instantánea entre enfermedad mental y peligrosidad, digamos, ¿no? Lo que yo le contesté es que en realidad el 95% de las personas que abusan, violan o matan no tienen enfermedad mental, ¿sí? Pero bueno, eso fue como un ejemplo para ver cómo en la sociedad misma está, vamos a decir, incrustado este concepto de que la enfermedad mental está ligada a la peligrosidad. Por eso es tan importante el cambio de paradigma y el cambio conceptual que tiene que ver con el riesgo. ¿Por qué? Porque la peligrosidad está ligado a lo biológico, ¿sí? Yo soy peligroso. Entonces, si yo soy peligroso porque tengo esquizofrenia, y la esquizofrenia es una enfermedad que no se cura, voy a ser peligroso siempre. No voy a poder cambiar mi estado de peligrosidad. Entonces, siempre voy a tener que estar internado o en tratamiento, o voy a ser considerado una persona que tiene que estar privada de muchos derechos, ¿sí? Cambio el riesgo, lo que evalúa y lo que valora, ¿sí? Es un estado de la persona, y que no tiene que ver con su antecedente o su diagnóstico psicopatológico, ¿sí? O sea, ¿qué queremos decir que es un estado? El riesgo es un estado donde está la persona, está ahí en ese momento, en esa situación, con ese contexto, pero puede salir, ¿sí? A pesar de tener un diagnóstico, de tener una situación en concreto, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante evaluar el riesgo y tener claro que está en ese estado, pero puede salir, ¿sí? Y que esa persona, por ejemplo, con una esquizofrenia, puede pasar distintas etapas o distintos momentos vitales de crisis
o estados a lo largo de su vida o de su historia de la enfermedad y no tener riesgo cierto inminente para decirlo a terceros cada vez que tiene una crisis. Por ejemplo, cada vez que una persona está con una crisis delirante, no siempre está en riesgo para sí o para terceros. Podemos pensar en otras estrategias para abordar, ¿sí?, la situación. Pero cuando la persona tiene, o cuando uno valora que hay riesgo cierto inminente, la persona no da su consentimiento más allá del diagnóstico que sea, la decisión del equipo debe ser la internación involuntaria, ¿sí? Porque se está privando el derecho a la libertad sin el consentimiento de la persona. Bueno, cualquier cosa después lo vamos charlando y si tienen dudas lo vamos respondiendo. Para dar algunos ejemplos también, para conceptualizar un poco, digamos, hay algunos protocolos, por ejemplo, de la Red Integrada de Salud Mental en la urgencia, que dice que para evaluar el riesgo cierto, ¿sí?, nunca o no es necesario o no es imprescindible realizar un diagnóstico psicopatológico, ¿sí? O sea, la persona puede estar en riesgo cierto inminente y nosotros podemos tener un diagnóstico presuntivo, pero no tenemos que tener sí o sí un diagnóstico certero o definitivo, ¿sí? Por eso ahí lo aleja al concepto de riesgo cierto inminente de la psicopatologización de la persona, ¿sí? Entonces, para considerar el riesgo, hay que valorar clínicamente la crisis. Y esto es lo que decíamos antes, hay que valorar signos, hay que valorar síntomas, hay que valorar estrategias de afrontamiento de la persona, qué mecanismos de defensa usa, qué medio socioambiental tiene, si es continente o no. Por eso es tan importante la figura del equipo interdisciplinario que pueda ser el evaluador de la situación, ¿sí? Por ejemplo, qué tipo de crisis uno puede pensar en que dice, bueno, acá sí determino riesgo cierto e inminente? Por ejemplo, un estado de desesperación con riesgo suicida, donde la persona está ansiosa, nerviosa y dice que se va a matar. Son ideas irreductibles de muerte, digamos que por más que la persona esté en la guardia, uno le intente contener, le dé medicación o lo que fuera, la persona continúa con la idea irreductible de que se quiere quitar la vida, en un contexto, por ejemplo, de depresión, o en un contexto de psicosis, o en un contexto de pérdida de un familiar, o lo que fuera. Ahí ya no nos importa tanto, sino lo que nos importa es la crisis, la desesperación y las ideas irreductibles de muerte, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, son las vivencias de desesperanza, ¿sí? Como que, bueno, de esto no voy a salir, son ideas de ruina, no veo futuro, no puedo afrontar lo que me está pasando. No sé, ejemplo, una separación. No puedo, no voy a poder vivir, no voy a poder seguir, lo que fuese, y la única salida que encuentro es matarme, o la única salida que encuentro es ir a matarlo, por ejemplo. Ahí aparecería el riesgo para terceros. Cuando también uno en la guardia o en el consultorio, lo que fuera, con el equipo evalúa, contiene y trata de ver si estas ideas se tornan no irreductibles, y esto no ocurre, también estamos ante la presencia de riesgo cierto inminente. Ahí después uno evalúa si la persona se quiere internar o no se quiere internar, y ahí tomará la decisión correcta. Por ejemplo, las enfermedades terminales, discapacitantes también, son condiciones que bueno, nos llevan a pensar en que hay un riesgo cierto inminente de la persona cuando tiene ideas de desesperanza, cuando hay signos de violencia incipiente o impulsividad, que puede ser causadas por un montón de situaciones, por ejemplo, desde un consumo hasta una excitación psicomotriz por una psicosis, etc. Si hay presencia, por ejemplo, de alucinaciones imperativas. ¿Qué son las alucinaciones imperativas? Las alucinaciones imperativas son una persona que escucha voces que le dice qué tiene que hacer. Por ejemplo, escucho una voz que me dice
que tengo que ir a matar a mi vecino porque me está espiando y es el enviado del diablo. Entonces lo tengo que ir a matar. Cuando uno escucha algo así, tiene que parar las orejas y estar atento a la presencia de un riesgo cierto e inminente. Y eso nos condiciona como equipo, ¿sí? Después también nos condiciona individualmente a cada profesional y a cada especificidad disciplinar, vamos a decir, pero nos condiciona como equipo a poder escuchar el riesgo y a tomar una decisión, ¿sí?, que concierne a darle seguridad a la persona, ¿sí? Esto es lo que decíamos de darle a la persona, digamos, el derecho a que nosotros hicimos todo lo posible para que ese riesgo para sí o para terceros lo podamos contener, ¿sí? Yo no sé si tienen alguna pregunta, lo vamos charlando. Yo tengo una pregunta. Eugen, hola. La licenciada Lizola tiene pregunta. Bueno, pregunte. No, te quería preguntar, Caro, porque pensando en que las personas que están en la capacitación, los colegas y operadores y demás, están en territorio. Entonces, no están en una institución de salud, ¿no? Entonces, ¿qué le sugerirías vos en relación a cuando se encuentran con estas situaciones y que puedan, primero que puedan escuchar esto que vos diste como elementos o como signos de lo que le pasa a la persona? ¿Qué podrían hacer en ese momento? Pensando que están en el municipio, pensando que están por ahí en una delegación de desarrollo social, provincial y demás, que no están en el hospital, digamos, ¿no? Entonces, entiendo. Esa era una de las preguntas que por ahí esperaba que se hicieran. En realidad, bueno, no sé si todos saben, yo vengo de trabajar de un hospital público del Buque Roldán, y bueno, no sé si, no veo acá en mi pantalla gente conocida, pero hemos trabajado muchas veces con gente de desarrollo, porque han pasado estas situaciones, digamos, ¿no? Que nos llaman a decir, o que en un hogar, o que algún acompañante está transitando alguna situación con un acompañado y está evaluando que la persona está en riesgo. Yo creo que ahí hay que, voy a utilizar un término que por ahí no es muy amigable, no a todos le gustan, pero bueno, hay que medicalizar la situación, digamos, ¿no? Cuando uno escucha eso, hay que medicalizar en el sentido de que estamos frente a una situación que debe ser sanitariamente, ¿sí?, contenida, digamos. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si uno está con una persona acompañada, ¿no?, y esa persona tiene un problema cardíaco previo, y la persona empieza con una opresión torácica, con dolor en el brazo izquierdo, con falta de aire o lo que fuera, podemos estar frente a la presencia de un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace en esa situación? Llama a la ambulancia, al 100, ¿no?, y lo lleva al hospital. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros cuando estamos en presencia de alguna situación así, tenemos que medicalizar, entre comillas de nuevo, porque no encuentro otro término más amigable, medicalizar la situación, poder llamar a los servicios de urgencia si la persona no va por sus medios o no la podemos llevar a una institución sanitaria, y que sea evaluado por un equipo de salud, ¿sí? Se puede pensar, obviamente, en un primer momento en la contención que se le puede dar a la persona mediante hablar, mediante acompañar, pero me parece que tiene que quedar claro que estas situaciones son equiparables, ¿sí?, a cualquier otra enfermedad, vamos a decir, que nos puede pasar, a cualquiera, ¿sí? Por eso pongo el ejemplo del infarto. A ninguno se le ocurriría, me imagino, hablarle a una persona que está con este dolor y esperar que se le pase, digamos, ¿no? Entonces acá tenemos que tomar esa misma decisión, digamos. Si uno ve que la persona está, por ejemplo, alucinada y que te está diciendo que las voces le están diciendo que tiene que ir a tirarse del puente,
porque tiene el demonio adentro y uno tiene que medicalizar, digamos, ¿no? Y ahí tiene que concurrir a una evaluación por equipos de salud, vamos a decir, ¿sí? Ahí me parece que está bueno que eso quede claro, y siempre entender que la salud mental forma parte de la salud de las personas, digamos, y como cualquier otra parte del cuerpo, vamos a decir, nos podemos enfermar de la salud mental. Entonces, como nos podemos enfermar del corazón, nos podemos enfermar del hígado, del riñón o lo que fuera, y vamos a buscar ayuda sanitaria, acá pasa lo mismo, ¿sí? Entiendo que a veces es difícil, sobre todo para los que están en trinchera, que generalmente son la gente de desarrollo, que es la gente que está ahí en la calle con la gente, o que está acompañando a las personas, o que las personas van a las oficinas, porque también hemos tenido situaciones, van a las oficinas y perdón, y hacen algún tipo de crisis ahí porque son las personas con las que, las referentes, ¿no? Y entiendo que es difícil a veces que, por ejemplo, los servicios de emergencia entiendan que es una emergencia lo que está pasando, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no es, me parece que no es para esta charla, sino que, bueno, deberían, en ese sentido, bueno, se deberían coordinar otro tipo de acciones, pero me parece que es como medicalizar un poco la situación, la respuesta, digamos, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Euge. Sí, a mí si me querés, quedó claro, perdón. el resto es los demás. Carolina, si querés te voy haciendo las preguntas que van haciendo la gente. Dale, buenísimo. Sí, sí. Bueno, hay preguntas y comentarios, ¿no? Uno dice, de Patricia, a veces hay consentimiento y el mismo paciente solicita tratamiento en algún centro de rehabilitación, pero el proceso para conseguir un turno en Arroyito, por ejemplo, es eterno y el paciente, al no tener respuesta rápida, vuelve a caer en el consumo, y cuando se logra el turno, ya no está el consentimiento porque se termina sintiendo solo y sin respuesta concreta. Uh-huh. Verónica... Bueno, ahí, ¿querés que vaya contestando una por una? Sí, mejor. Dale, pues si no me voy a ir olvidando. Sí. Sí, bueno, como les decía, yo vengo de salud y entiendo que existen estas dificultades, y sobre todo estas dificultades tienen que ver, o las padecen más las personas que están en trinchera, que repito, son generalmente los operadores, acompañantes, o las personas que están en desarrollo, o bueno, en la trinchera, digamos, de salud también. Yo ahí no te puedo dar una respuesta porque no soy la ministra de Salud, digamos, pero eso debería, digamos, debería funcionar de otra manera, no debería funcionar así. La realidad es que si la persona te está dando el consentimiento y tenés el momento ideal o adecuado para que la persona quiere iniciar un tratamiento, debería ser incluido en un tratamiento, digamos, ¿no? Y no debería esperar. Mientras tanto se pueden hacer algunas otras cuestiones, como por ejemplo una contención ambulatoria o lo que fuese. Pero la verdad yo ahí no te puedo dar una respuesta en cuanto a qué se hace, porque la verdad lo que se tiene que hacer es lo que se dijo al principio, digamos, ¿no? Si la persona te da el consentimiento, tenés la oportunidad de hacerle tratamiento, debería el sistema darle lugar a esa persona. Perfecto. No sé si Euge, vos querés decir algo ahí, pero me parece que... Yo les iba a decir que en general hay dificultades con el acceso a los tratamientos en general, de adicciones, si uno los quiere separar, digamos, de consumos problemáticos, y hay problemas para el acceso a los tratamientos de salud o enfermedad mental. Esto es un tema que nosotros ya lo hablamos con la ministra, es un tema que va a ser un gran desafío para nosotros. Trabajar mejor con trabajar mejor, seguir trabajando con este... Escucho una voz que no sé quién es. Sí.
que no va a ser fácil, perdón, no va a ser fácil de resolver porque evidentemente hay limitaciones estructurales, pero también hay limitaciones en cómo pensamos los servicios, esta es mi idea, ¿no? Y también hay limitaciones en realidad en cómo los que estamos por fuera de los servicios también pensamos los trabajos. O sea, yo creo que debemos pensar como el trabajo en el área de la salud mental y las adicciones. En algunas cosas pareciera que hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Y poder pensarnos nosotros de una forma, interviniendo de una forma distinta. Y que además siempre nos pensamos en términos de daño, siempre trabajando con el daño, pero también queda fuera todo el tema del trabajo de la prevención primaria, ¿no? Donde habría que tratar de ver qué nos pasa en nuestra sociedad, que tenemos tanto consumo y algunas otras cosas habría que trabajar allí. Igualmente, detectado el daño, uno tendría que tener acceso al tratamiento, porque si no, ¿para qué detectamos? O sea, no tiene sentido que uno detecte y que no pueda acceder a nada, digamos. Vamos a ir viendo cómo se va construyendo. Hay como algunas experiencias interesantes que hacen los mismos trabajadores de salud, lo vemos más en Neuquén. Nosotros, por una cuestión de limitación por la pandemia, todavía salvo al norte, y Cutralcó, nos falta ir al resto de los lugares, pero bueno, hay limitaciones, pero hay limitaciones del sistema y hay limitaciones de nuestras cabezas. Y digo nuestras cabezas todas, no de ustedes, ¿no? Digo todas, de cómo pensamos las problemáticas. Y por ahí yo pensaba en este comentario de la compañera, que por ahí uno piensa, y que asociándolo con lo de Carolina, es decir, bueno, entre si consigo el turno y la situación que tengo ahora, ¿qué puedo hacer alternativo? Que sea, que tenga evidencia de que sirve, digamos, porque en realidad siempre tenemos que manejarnos con un tratamiento que esté basado en evidencia de que eso sirve, no cualquier cosa. Entonces, me parece que eso también tenemos que pensar, pero va a ser un duro trabajo del órgano de revisión poder ver qué pasa con los accesos a los tratamientos. Ya lo tenemos, ya tenemos, o sea, tenemos demandas, bastante. No sé si les queda, si eso les satisface. Sí, es una y por ahí yo quería agregar también que me parece que, bueno, nosotros también como órgano tenemos que trabajar sobre eso, que es, digamos, las personas que tienen algún problema de salud mental o de adicciones, también es muy difícil o hay mucha barrera para que se trabaje desde desde la atención primaria de la salud, vamos a decir, ¿no? Porque generalmente cuando vamos a hablar así como más en criollo, cae una persona con un consumo problemático de alcohol a alguna salita, por ejemplo, ¿no? Generalmente esa persona es derivada a salud mental directamente. Entonces también hay que ver cómo se va a achicar esa brecha, digamos, ¿no? de la atención de las personas de salud mental y adicciones, que no quede tan escindido, vamos a decir, de la salud en general, digamos, ¿no? Que no recaiga solo en los equipos de salud mental, que no quede tan dividido, vamos a decir, porque yo creo que desde, por ejemplo, se están haciendo unos trabajos muy lindos en los centros de salud del oeste, donde los médicos generales, enfermeros, trabajadores sociales, todos están trabajando con las personas con consumo problemático, y la verdad que están haciendo un trabajo recontra interesante, que estaría bueno para poder replicar. Digo, para que también esta persona que no encuentra un turno porque no hay disponibilidad o por lo que fuere, tenga también otra alternativa al tratamiento, digamos, ¿no? Que no sea solamente en los equipos de salud mental, que a veces están muy recargados, porque no son muchos tampoco, digamos, ¿no? Los profesionales que hay. Eso. ¿Querés hacer otra pregunta? No hay drama. Hay otra pregunta de Verónica, que dice cómo es la intervención con respecto a internaciones voluntarias e involuntarias cuando las personas son adolescentes o menores de edad. Eso bueno, yo puedo ayudar también. Dale.
En esos casos, la ley 26657 expresamente prevé en su artículo 26 que cuando hay una internación por motivo de salud mental de una persona menor de edad, es siempre involuntaria. No es voluntaria, siempre va a ser involuntaria por más que los padres presten consentimiento. Lo dice la ley. En relación a eso, es como que los niños y adolescentes tienen un plus de protección, digamos, Sí. por su situación de ser niños y adolescentes. ¿Está? Se debatió bastante en torno al principio de madurez progresiva que recepta el Código Civil, también en el artículo 26, pero en materia de salud mental y de internaciones, como se considera que son tratamientos terapéuticos de tipo invasivo y que pueden afectar o influir, digamos, en su vida, la internación es siempre involuntaria, y interviene la Defensoría del Niño. Y la parte clínica ahora la va a exponer Raquel Altamirano, que es la psicóloga del equipo. Esa Bueno, por ahí la otra dejamos para... Perdón, después la dejamos No, para... Dale. Otra pregunta dice, cuando hablas de soluciones imperativas, hay familias, perdón, hay familias ¿De soluciones que... qué? De soluciones imperativas. Hay familias que lo toman como algo normal, si se puede decir, en ese caso, ¿qué estrategias podés utilizar para brindar herramientas a la familia? No entiendo lo de imperativo, perdón. No sé, Flavia, ¿podrías ampliar? Es la persona que hizo la pregunta. Hay otra, voy leyendo otra mientras Flavia trata de ampliar un poco. Acá yo la estoy leyendo, mira, dice, buen día a todos. Carolina, cuando hablas de soluciones imperativas, no, yo dije alucinaciones imperativas, no sé si hay solución imperativa. La alucinación imperativa es una alteración de la sensopercepción que se da generalmente en la psicosis, se puede dar en otros cuadros también, pero en general en la psicosis, que en este caso son alteraciones sensoperceptivas del sentido de la audición, y que te hablan, ¿no? O bueno, hay un montón de situaciones, pero bueno, vamos a la concreta, que es la imperativa, que es una voz que te dice lo que tenés que hacer, ¿sí? Esa es una alucinación imperativa, digamos, ¿no? Cuando te dice, se te metió el demonio, tírate del puente, ¿sí? O tu bebé tiene el demonio adentro, lo tenés que matar. Y eso es una alucinación imperativa, algo que te está diciendo lo que tenés que hacer, ¿sí? Dice, hay familias que lo toman como algo normal. Ahí no sé, porque como no son, no dije soluciones, no sé si le voy a contestar la pregunta. Claro. Me imagino que ella se refiere a que hay personas que por ejemplo, a ver, hay unas delgadas líneas entre los delirios místicos y las personas que son muy religiosas, capaz que se refiere a algo así, digamos, ¿no? Como cuando la persona piensa que, no sé si se refiere a algo de eso, digamos, ¿no? Abajo aclaró que se refería a alucinaciones. Ajá. Bueno, entonces debe ser por eso, Claro. sí, cuando la familia toma como algo normal esta cuestión, sí. Y eso es todo un trabajo de campo y es un trabajo interdisciplinario, digamos, o sea, dice, ¿cómo puedes brindar herramientas a la familia? Trabajo social en terreno. En realidad yo ahí lo que creo que lo más importante es poder hablar con la familia de cómo esa alucinación, vamos a decir, o ese delirio, o ese síntoma, ¿sí? Cómo le modifica la vida a la persona, porque generalmente no vienen solas las alucinaciones o no vienen solos los delirios, siempre está condicionada la conducta. Por ejemplo, yo tengo un delirio místico, que pienso que Dios me está hablando y me dice que me bañe 8 veces al día, y yo me baño 8 veces al día y no puedo salir a trabajar porque me tengo que bañar porque me lo dice Dios, vamos a decir, entonces me está modificando la vida. Entonces poder hablar con la familia sobre cómo esto, en realidad, si bien está buenísimo que la persona tenga su fe en su Dios y que vaya a la iglesia, lo que fuera, cómo diferenciar
digamos, cuando esto ya es, vamos a decir, dañino para lo que la normalidad de la vida de la persona se encuentra desestabilizada. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Perfecto. ¿Me explico? O sea, poder dar ese tipo de herramientas. Por ejemplo, nosotros teníamos una persona que tenía también delirios místicos, concurría a la iglesia todos los días, justamente era una iglesia donde se hacen como exorcismos, vamos a decir. La familia también concurría a esa iglesia, entonces por ahí era muy difícil trabajar esto, digamos, ¿no? En cómo diferenciarlo. Y creo que la solución era esa, era mostrarle que, bueno, mirá, vos, mamá, podés igualmente ir a tu trabajo, igualmente podés cocinar, hacer la comida, el papá puede limpiar el baño, también ir a su trabajo, pero tu hijo no está pudiendo hacer nada porque sale de la iglesia, se encierra en la habitación, sigue rezando y sigue pensando en que tiene que hacer lo que le dice Dios. Eso no está bien, digamos. Nosotros siempre hay que respetar las creencias de las personas, por supuesto, pero uno puede ir mostrando que a veces, más allá de la creencia, se puede tornar algo que es perjudicial para la persona, digamos. ¿Me explico? Sí. Otra pregunta más con respecto a personas menores de edad. Preguntan si las internaciones involuntarias de menores, ¿hay centros para menores de edad o están todos juntos? Supongo que con los mayores. Ahora Raquel va a hablar un poquito de eso, que es mi compañera psicóloga, se va a referir a niños y niñas y adolescentes. No hay centros específicos, generalmente las internaciones se hacen en hospitales generales, pero la vamos a dejar a ella que amplíe un poco la situación, la información. ¿Sí? Bueno, y quedan varias preguntas, pero podríamos ir avanzando con las exposiciones y las hacemos al final porque estamos medio pasados con el tiempo. Bueno. No hay problema, como quieran. Perfecto. No sé si Raquel. sigue Raquel. ¿Raquel? Bueno. Sí, sigue Raquel Altamirano para hablar de urgencia subjetiva. Sí, pero la estamos esperando. No la veo. Bueno, no la veo. ¿Se habrá desconectado? No la veo. No se ve. Ahí la vamos a ver. ¿Quieren que siga con No, las no está preguntas y conectada, cortamos? Raquel. No, y si no pasamos a Natalia y después que hable Raquel, digamos. Sí, Raquel me acaba de mandar un mensaje que se le cortó internet. Sí. Así que está tratando de reconectarse. Sí, Bueno. sí, no estoy. Está tratando de solucionarlo. Bueno, Como vamos a dejar quieran, entre paréntesis. Bueno, si no contestábamos algunas preguntas, no sé, como No. ustedes quieran. Yo diría que sigamos por el tema del tiempo. Genial, buenísimo. Y después, en todo caso, que las personas que quedaron las respuestas, si no llegamos a contestar, que nos manden las preguntas y nosotros se las contestamos, que nos digan de dónde es, y contestamos. Ahí está ingresando Raquel. Bueno. Ok. Hola Raquel. Este es el problema de lo digital. No, está Rosy. Raquel. No. Ahí está. Ahora sí, se había bien. cortado. Justo que me tocaba, se había cortado internet. Bueno, no sé en qué están. ¿Habían terminado con Caro? ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Raquel Altamirano, soy psicóloga del equipo interdisciplinario. Yo voy a hablar un poco de la urgencia subjetiva en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también en parte de mi exposición vamos a hablar de la distinción con el riesgo cierto inminente que hablaba Carolina.
Bueno, preparé un pequeño Power también, un pequeño PowerPoint. Voy a intentar compartirles la pantalla. Ah, me dice que está inhabilitado para compartir pantalla. A ver. Ya está, Raquel. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Al Bueno. desconectarte también se desconfiguró eso. Ah, bueno. Ahora ya. Ahí estamos. Perfecto. Ujú. Bueno. Urgencia subjetiva en niños, niñas y adolescentes. ¿De qué hablamos cuando decimos urgencia subjetiva, ¿no? Hablamos de una ruptura en el equilibrio con que la vida transcurría, ¿sí? Hay algo que se rompe en el devenir cotidiano y que también rompe con el equilibrio que sostenía lazos familiares, de apoyo, escolares, laborales, en el plano del pensamiento y hasta en el propio cuerpo, ¿sí? Y que para eso requiere intervención profesional e interdisciplinaria. Puede pasar de que un niño, una niña o un adolescente atraviesen una urgencia subjetiva y no necesariamente hay un riesgo objetivable o hay un riesgo cierto o inminente. A veces sí, a veces van acompañados, pero no siempre, ¿sí? ¿Qué sucede con los niños y adolescentes? Que es una subjetividad que está en construcción, ¿sí? Cuando hablamos de la urgencia subjetiva, ¿sí? En los adolescentes esa subjetividad está en plena construcción. Tenemos que pensar de que para que esa subjetividad se pueda construir de una manera sana, digamos, siempre en los inicios de la vida, desde los tiempos más originarios del desarrollo, ¿sí? Ese niño o esa niña necesita, ¿sí? De un sostén afectivo, ¿sí? Esto es muy, pero muy importante. Porque eso es lo que implica después los pilares, ¿no? para una subjetividad que pueda desarrollarse saludablemente, ¿sí? Ese niño tiene que tener un lugar para otro, ¿sí? Un continente emocional. Si bien suelen ser los padres quienes ejercen esa función, no necesariamente es así, ¿sí? Y esto me parece re importante aclararlo. Porque ser progenitor no siempre significa ejercer una función paterna o materna, ¿sí? Eso lo vemos mucho también en las urgencias subjetivas y sobre todo cuando hay vulneración psicosocial en el caso de muchos niños que son víctimas de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Que viene la mamá de pronto y, bueno, pero como es la mamá, entonces uno tiende a pensar, ¿sí? Que la mamá o el papá es quien va a cuidar de ese niño o esa niña, y no siempre es así. Por eso siempre hay que estar muy atentos con eso, ¿sí? ¿Quién es para ese niño o adolescente un referente afectivo, independientemente del lazo consanguíneo que exista, ¿sí? Bien, bueno, y los niños se van desarrollando y van produciendo, ¿sí? Otro, o los padres o quien ejerce esa función, van produciendo efectos subjetivos, ¿sí? Y cada individuo se singulariza según sus características, posibilidades y otras variables necesarias. Winnicott decía una presencia suficientemente buena. Bueno, Winnicott es un pediatra, psiquiatra y psicoanalista que ha desarrollado mucho en materia de deprivación afectiva en niños, y que es súper interesante leerlo. Yo hace muchos años, hace muchos años trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Trabajaba en el programa Libertad Asistida, trabajaba con adolescentes en conflicto con la ley penal, y la verdad es que Winnicott me acompañó muchísimo todo ese tiempo, y siempre fue muy actual para comprender muchas de las conductas que tienen que ver con la deprivación afectiva en niños y en adolescentes, ¿no? La deprivación no es la privación afectiva. La deprivación afectiva es cuando ese niño alguna vez fue alojado y por alguna razón o algún motivo eso se perdió, ¿sí? Un abandono, cuando de pronto ese niño perdió a sus padres, porque fallecieron, porque lo abandonaron, porque... Entonces hubo una experiencia que se le fue quitada, ¿sí? Y eso se ve después, eso se reactiva a veces esos conflictos en la adolescencia, y cuando hablamos de urgencia subjetiva, allí también lo podemos ver con mucha claridad. Bien,
¿Dónde se presenta la urgencia en niños y adolescentes? ¿Dónde podemos ver estas urgencias subjetivas? En las instituciones públicas fundamentalmente, ¿sí? Las diferentes demandas de atención, sobre todo en las guardias hospitalarias, ¿sí? Pero también, yendo un poco digamos, a este auditorio que son trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, también aparecen en el territorio, en los centros de abordaje familiar, aparecen en los hogares de niños, niñas y adolescentes, ahí aparece todo el tiempo. De hecho, los hogares son lugares que vienen a alojar a niños que ya tienen una trayectoria de mucha vulneración de derechos y que están en un estado de mucha soledad, de mucha deprivación, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social es uno de esos lugares en los que toman contacto con la urgencia subjetiva de niños y adolescentes. Bien, ¿qué puede desencadenar la urgencia subjetiva? Entre otras cosas, la violencia, el desempleo, el abuso sexual, la disfunción familiar, el desamparo, ¿sí? También se presenta bajo diferentes presentaciones sintomáticas, ¿no? Muchas veces estos son los desencadenantes, ¿sí? Pero reactivamente esto nosotros lo vemos clínicamente a partir de diferentes sintomatologías, ¿sí? Podemos ver cortes, crisis de angustia, ansiedad. De cada uno de estos ítems uno podría desplegar un montón de cosas, pero lo importante es que podamos saber cuándo tenemos que acompañar a un niño o a un adolescente a una guardia hospitalaria o a ser asistido por un equipo de salud, ¿sí? Porque si bien estos niños pueden presentar estas urgencias en desarrollo social en cualquiera de sus ámbitos, lo cierto es que hay aspectos, digamos, de estas urgencias que deben ser atendidas por un equipo de salud, ¿sí? En función a las competencias que cada ministerio tiene, ¿sí? Bien, cortes. Esto se ve mucho en la adolescencia, ¿sí? Cada vez a más temprana edad. Los cortes no necesariamente tienen que ver, las conductas autolesivas no siempre van acompañadas de un intento de suicidio, ¿sí? O de una idea suicida, de una ideación suicida, a veces son parte de un trastorno de ansiedad. Todas estas distinciones clínicas, ¿sí? También las realiza el equipo de salud. Bueno, otras presentaciones sintomáticas, crisis de angustia, ansiedad, crisis conversivas, ideas de muerte, conductas de pasaje al acto, ¿sí? El complejo escenario social y vincular en el que transcurren las trayectorias de estos niños y adolescentes, que además se encuentran con derechos vulnerados, interpela a las instituciones del Estado a brindar respuestas coherentes con las normativas y marcos legales vigentes en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo exigen las convenciones y tratados internacionales en esta materia, como también específicamente la Ley 26657 y su decreto reglamentario en lo que atañe a la salud mental como parte de la salud integral. Me parece importante tener esto presente porque acá en Neuquén, sobre todo, la Ley 2302 es una ley que se maneja mucho en las instituciones, de la que todos hablamos, ¿no? Que todos tenemos muy claro. Pero también sería bueno que incorporemos la Ley 26657 en lo que es materia de infancia y de adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces quedan excluidos, ¿sí? En general, como los locos, para decirlo de alguna manera, los adolescentes y los niños también suelen ser una población excluida en materias de derechos, en lo que es la práctica, ¿sí? Y de todos y todas en general. Yo también vengo de trabajar en el hospital público, de trabajar en desarrollo social, entonces muchas veces pasa que ante el desconocimiento, ¿no? Llega un niño o un adolescente con una urgencia subjetiva, y entre las instituciones es como una papa caliente en la que todos empezamos a decir, no, pero esto no es para mí, es del equipo de salud, pero en realidad le corresponde allá, y en ese tiempo y en ese transcurrir, esos niños quedan muy solos, sin la posibilidad de ser alojados, ¿sí? Muchas veces pasa porque no se tiene conocimiento, porque por tener miedo, por la estigmatización, los chicos que tienen consumos problemáticos de sustancia, o que están en situación de calle, ni hablar si están vinculados al delito, son una población que suele generar mucho temor, ¿sí? Pero lo cierto es que son niños y adolescentes que
a los que se les debe garantizar todos los derechos, ¿sí? El acceso a la salud, y también en el lugar en el que se es recibido, ¿sí? También en el lugar al que llega esa demanda si somos una institución del Estado. Bien, ¿qué hacer frente a esta urgencia? ¿Sí? En primer lugar, tener presente que como miembro de una institución pública tenemos responsabilidades legales frente a un niño o adolescente que se presenta en situación de urgencia. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, trabajo en un centro de abordaje familiar, ¿sí? Y llega una familia o yo estoy en una atención psicosocial con un niño que presenta una situación de urgencia subjetiva, ¿sí? Que ya más adelante vamos a detallar y vamos a dar también algunas pautas de alarma a tener en cuenta. Si hay un niño que está en riesgo, para decirlo con palabras más claras, hay un niño que está en riesgo, es mi responsabilidad, desde el momento en el que yo estoy tomando conocimiento y que estoy escuchando al niño, es mi responsabilidad alojar esa demanda, ¿sí? Porque somos una institución del Estado. ¿Mm? No es solamente responsabilidad de salud, va a ser responsable de salud cuando llegue a la institución de salud, pero hoy es mi responsabilidad, eso no hay que perderlo de vista, porque, por ejemplo, suele suceder a veces en los hogares, ¿sí? De niños y adolescentes, pero ojo, yo esto lo digo también en el sentido de que yo estoy convencida de que cuando uno está en la trinchera trabajando, como lo estuve yo muchos años, uno hay veces que realmente no sabe qué hacer, porque son situaciones muy complejas, y sobre todo cuando hablamos de niños, ¿sí? Y de niños que muchas veces están solos, que no hay padre, no hay madre, no hay tío, no hay nada, y son situaciones tan graves y tan complejas que a veces uno se encuentra sin saber qué hacer, ¿sí? Entonces es importante tener conocimiento de lo que a uno le atañe, porque por ejemplo en los hogares de niños, donde además hay alojados, ¿sí? Donde los chicos viven ahí, es la responsabilidad de lo que le pase a ese niño va a ser del hogar en primera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que mi hijo tiene una crisis, ¿sí? De excitación psicomotriz en mi casa. ¿Mm? Yo voy a llamar a la emergencia, voy a llamar al 100, y si el 100 no viene, yo, como sea, voy a intentar de llevarlo a un hospital, ¿sí? Si no puedo en ese momento, sí, insistiré al 100, y si no puedo, si el 100 no aparece, veré la manera de poder llevarlo por mis propios medios. A veces no se puede llevarlo por los propios medios, pero a veces sí. Y aquí voy con esto, de que lo que importa es el interés superior del niño, ¿sí? No solo si es mi hijo o no es mi hijo, si el niño está en un hogar, ¿sí? También es responsabilidad del hogar que ese niño sea atendido. ¿Mm? Vamos a suponer que se dio el cuadro, ¿sí? De que el niño está más tranquilo. Bueno, entonces lo llevo inmediatamente o lo llevo al día siguiente a primera hora. Trato de contener la situación, ¿sí? Porque la responsabilidad es de los directivos de una institución, sobre todo, ¿no? Pero también de cada trabajador que toma contacto con esta situación. ¿Mm? Bien, ¿qué más hacemos frente a la urgencia? Poder ubicarnos como sustitutos de ese sostén emocional que el niño, niña o adolescente no encontró al momento de encontrarse en la situación de urgencia y que por alguna contingencia fue abordado en la institución. Acá yo quiero resaltar y valorar la labor de muchos operadores del Ministerio de Desarrollo Social, que son los que pasan el mayor tiempo muchas veces con las situaciones, ¿sí? Bueno, yo siempre traigo el tema de los hogares, pero sobre todo ahí se ve mucho también. Los operadores son los que pasan la mayor parte del día con los chicos en un hogar, y son los más importantes, porque los niños que están en una situación de mucha vulnerabilidad afectiva, no solo social, afectiva, necesitan poder reparar algo, porque no nos olvidemos, volviendo un poco a lo que es la construcción de la subjetividad, que aún está en proceso esa construcción, y va a depender mucho también de lo que podamos, de la manera en que podamos alojar a ese adolescente, lo que pase en su vida en ese momento y en el día después, digamos, ¿no? A futuro. Las marcas que dejamos a veces son muy, pero muy importantes. Entonces, poder alojar a un adolescente que viene totalmente arrasado a nivel social, subjetivo, y en esto yo recalco nuevamente la labor de los operadores, porque
ellos son los que pasan mayor tiempo, suelen ser los que también se encuentran con las peores situaciones, con las más complejas, las más difíciles, los que ponen mucho el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa labor me parece que es fundamental, que es prioritaria, me parece que es fundamental también que puedan recibir la capacitación, ¿no? Pero lo quiero remarcar porque a veces uno cree que cuando suma más equipos técnicos y más equipos técnicos está la solución, ¿no? Como cuando viene un niño y dice, uno siente cierto alivio personalmente y dice, no, listo, tiene un equipo de tratamiento en salud, ¿sí? A ver, no necesariamente hace falta un equipo de tratamiento en salud, la mayoría de las veces sí, por supuesto es lo ideal, ¿sí? Pero también es cierto que si consideramos la salud mental como parte de la salud integral, tenemos que tener muchos derechos garantizados para poder gozar de buena salud. Entonces, como desarrollo social, también poder ponernos en ese otro lado, que eso no lo puede hacer salud, pero sí lo podemos hacer nosotros. A ver, lo puedo enganchar con un club de fútbol, lo puedo enganchar para el uso del tiempo libre, de pronto articular con la escuela, a nivel territorial, ¿sí? ¿De qué manera puedo facilitar yo el acceso a la comunidad para que este niño o niña sea alojado y tenga mayor derechos garantizados? Eso también hace a la salud integral. Eso evita un montón de veces ingresos por guardia. Una persona que está alojada, que tiene actividades, que tiene un lugar para otro en la comunidad, es fundamental. Bien. No se debe esperar a que la persona tenga un abordaje por un equipo de salud mental o se encuentre en tratamiento para realizar contención verbal, acompañamiento y orientación. ¿Qué quiero decir con esto? Ha pasado muchas veces, ¿no? Y acá viene como a veces es una pena que las instituciones de salud y desarrollo social no puedan tener como una comunicación o una articulación como uno quisiera, porque la verdad es que ambos trabajan muchísimo y hacen muy buenas cosas y se complementan muy bien. La verdad, yo que estuve en salud se complementa muy bien con desarrollo y como decía Carolina, trabajamos codo a codo en un montón de situaciones que si no está uno o no está otro, la verdad que no se podría trabajar, ¿no es cierto? Entonces, esto viene a colación también de otra situación que nos había pasado, ¿no? Nada, les cuento un caso muy brevemente de una mujer víctima de violencia de género, que estaba en una urgencia porque corría riesgo de vida, ¿sí? Corría riesgo de vida por el agresor que la había amenazado. Ella logró irse de su casa, logró escapar. Cuando va a realizar la denuncia a la oficina de violencia, le niegan la posibilidad de hacer la denuncia porque es una mujer con antecedentes de consumo problemático de alcohol, ¿sí? Bueno, acá entramos a otro, la verdad es que hay un montón de cosas para hablar, pero ahí entraríamos al terreno de lo que es los antecedentes. No se le puede negar o vulnerar un derecho a ninguna persona por presumir antecedentes de patología mental o adicciones. Eso, olvidemos, no, porque eso no es así. Entonces, la derivan al hospital, ¿sí? Ella va a una guardia de un hospital, es evaluada, primero pasa un triage, ¿sí? De enfermería, después la ve un médico general, ¿sí? Que la evalúa y que dictamina que la mujer no está intoxicada, que no presenta intoxicación, sí presentaba lesiones de violencia física, ¿sí? Entonces la médica interconsulta a la guardia de salud mental y se hace el abordaje por salud mental, ¿sí? Y el problema en ese momento puntual de esa urgencia era la violencia, ¿sí? Entonces se pide el acceso a un refugio de mujeres, ¿sí? Y en ese momento el refugio de mujeres les dice que no puede acceder porque en el protocolo del refugio estaba muy explicitado que personas con patología mental o de adicciones o antecedentes familiares no podían ingresar, ¿sí? Bueno, acá es donde viene esto del no es para mí, no es para vos. También pasa con salud, ¿eh? En salud también suele pasar mucho esto, no, este paciente no es para acá, es para allá. Entonces ahí viene lo que sucede cuando en vez de alojar, expulsamos. Y eso lo hacemos todas las instituciones, ¿sí? Porque a veces la demanda como que sobrepasa y se pierde un poco las personas que van quedando ahí en el medio. Afortunadamente, después tuvimos la oportunidad de charlar mucho con
personas que estaban en la dirección de violencias del ministerio, fue un encuentro buenísimo, se pudo modificar el protocolo, charlamos un montón, o sea, lo que está bueno esto es que se puedan modificar cosas, pero yo aquí apunto con esto, de que que no es una condición, ¿sí? Cuando yo estoy frente a una urgencia, no es una condición que esa persona ya se encuentre en un tratamiento en salud para poder alojarla o para poder brindar algún tipo de acompañamiento, ¿sí? A veces empieza la puerta de entrada del ministerio, a veces es salud, pero tanto uno como otro debemos intentar nuestros esfuerzos, con el mayor de los esfuerzos, alojar a esa persona, ¿sí? Bien, debe realizarse un abordaje en la contingencia y poder detectar algunos indicadores de riesgo e interconsultar con los equipos de salud mental de urgencia en el caso de ser necesario, ¿sí? Acompañar al adolescente a la guardia hospitalaria cuando así lo requiera, tener presente el derecho a la confidencialidad del adolescente. Esto también es muy importante, porque a veces no sabemos por parte de dónde viene el riesgo, sobre todo en situaciones de violencia infantil y de adolescente. Pautas de alarmas. ¿Qué son las pautas de alarma? Son indicadores que yo tengo que estar atento y escuchar para saber cuándo debo acompañar, por ejemplo, a un niño o a un adolescente a una guardia o a un servicio de urgencia hospitalaria, ¿sí? Conductas de riesgo que me indican que debo acompañar al niño o adolescente a una guardia hospitalaria para ser evaluado por equipo de salud mental. Amenazas suicidas, ¿sí? Ideación suicida, intentos de suicidio. Si yo de pronto estoy frente a un adolescente que manifiesta ideas de muerte, o que ha pensado en quitarse la vida, ¿sí? Que ideas de desesperanza, que siente que ya no tiene deseos de vivir, en fin, todas esas son alarmas, ¿sí? Que uno ya tiene que poder escuchar y saber que en esas situaciones hay que acompañarlo a una guardia hospitalaria. ¿Sí? Conductas de riesgo, niños, niñas y adolescentes con mediano o alto riesgo de producirse lesiones físicas. ¿Sí? Padres o tutores manifiestan bajo o nulo nivel de angustia a pesar de las situaciones riesgosas a las que se expone el niño. Muchas veces cuando trabajamos con las familias y escuchamos a los referentes desafectivizados, con muy pocos registros de angustia, minimizando, naturalizando a veces conductas de mucho riesgo para el niño, para el adolescente, bueno, esa es una pauta de alarma que nos dice de que ese niño puede estar en riesgo, de que puede estar en riesgo si no es alojado o si toda esta urgencia subjetiva o todo lo que el padecimiento subjetivo que él tiene no puede ser resignificado por otro y dándole sentido, entonces estamos frente a un riesgo de que ese niño pueda llegar a producir autolesiones. Antecedentes de abandono, violencia familiar, de privación afectiva, abuso sexual, consumo de sustancias, fugas, permanencia en la calle. Esto lo van a ver también cuando hay chicos que pasan todo el día en la calle, que consumen mucho, ¿sí? Familias que están muy devastadas por un montón de situaciones, desempleo, bueno, eso. ¿Cómo intervenimos? Bien, esto ya lo había dicho. Alojar, esa es la palabra que creo que nos define en las instituciones públicas, que es donde más se aloja, y tener siempre presente eso, ¿no? Alojar versus expulsar. Ofrecer un atento espacio de escucha al niño sin realizar interrogatorio. ¿Por qué pongo esto de no realizar interrogatorio? ¿No? Me refiero a poder crear un ambiente de confianza para que ese niño o niña pueda expresarme si de pronto se encuentra en una situación de riesgo, ¿sí? No realizar interrogatorio porque si yo de pronto tengo que acompañarlo a ser asistido por un equipo de salud, no tenga que ser repreguntado en muchos aspectos que el equipo de salud debe preguntar para hacer una evaluación, ¿sí? Esto es lo que se considera evitar la revictimización, ¿sí? Entonces, estar muy atentos, alojar, escuchar, ¿sí? Poner palabra, acompañar, pero tratar de evitar el interrogatorio. ¿Sí? Ofrecer un atento espacio de escucha a los referentes que lo acompañan, ya sean sus padres o vínculos afectivos con los que cuenta al momento del abordaje sin realizar interrogatorio. Acá lo mismo, ¿sí?
También es importante escuchar a las personas que están acompañando en ese momento al niño o al adolescente, ¿sí? Siempre suele ser lo indicado en espacios separados, ¿sí? No juntos. Acompañar al niño a la guardia de emergencias hospitalarias para evaluación y abordaje por equipo interdisciplinario de salud mental, si lo requiere. Y esto también, que es fundamental cuando hay un niño en riesgo, informar a la Defensoría de los Derechos del Niño de Guardia, y describir la conducta de la institución. Es decir, llegó esta situación, tal día, tal hora, llegó acompañado de tal persona, qué hizo el equipo, se lo acompañó a salud, no se lo acompañó, cuál fue el abordaje que se hizo, bien, y se debe informar todo eso a la Defensoría de los Derechos del Niño de Guardia. Recalco lo de guardia porque a veces, para tener en cuenta de que las defensorías tienen el dispositivo de guardia, y es importante contar con sus teléfonos y mantenerse en contacto ante una situación de este tipo. Bien, adolescentes, modo de presentación de conductas, y acá también hablamos del riesgo cierto inminente que lo había desarrollado Carolina. Adolescentes, modo de presentación de conductas de riesgo cierto e inminente: ingesta intencional de fármacos, ingesta de sustancias cáusticas, como puede ser lavandina, soda cáustica, a veces también ingesta de veneno, también puede pasar, lesiones autoinfligidas, lesiones cortantes, asfixia por ahorcamiento, suele ser letal y más frecuente en varones, esto lo dicen también las estadísticas, salto al vacío, uso de armas de fuego, uso de arma blanca, amenazas suicidas, deseos de muerte, fantasías suicidas, intención suicida. Otras presentaciones: esquizofrenia con alucinaciones auditivas con mandato de muerte, esto es lo que hablaba recién la doctora Safino, adolescentes con trastorno de la personalidad, adolescentes con reiterados lesiones autoinfligidas, consumo de tóxicos, bulimia, ingesta intencional de fármacos, exposición a situaciones de riesgo. Es importante que sepan que estos son algunos indicadores, pero que para una evaluación interdisciplinaria en salud se acompañan de muchos otros factores, y que un poco también lo hablaba Caro, que tiene que ver con quién acompaña a esa persona, si está solo, si puede hacer crítica de la situación, en el caso de un intento de suicidio. ¿Cuáles son los criterios de internación por salud mental? Bien, acá había escrito algo que ya lo explicó Leonor. Las internaciones de niños y adolescentes son siempre involuntarias, esto está en el artículo 26 de la ley 26657, y los criterios de internación suelen ser porque hay una descompensación clínica producto del método utilizado, por ejemplo en un intento de suicidio, hablábamos por ejemplo de alguien que hace una ingesta o una sobreingesta de medicamentos. Entonces ahí la primera atención siempre va a ser clínica para poner en riesgo, al resguardo la vida de la persona, para compensarla clínicamente, ¿sí? El adolescente no cuenta con familia que contenga sus impulsos suicidas. Bueno, esa es otra situación, un chico que llega a la guardia, ¿sí? que tuvo un intento de ahorcamiento, vamos a poner por ejemplo, ¿sí? Que fue llevado por un vecino o por un amigo y relata que vive solo, que tiene, no sé, 17 años, vive solo, es de altísimo riesgo, ¿sí? Es de altísimo riesgo, porque está solo y porque no hay nadie que pueda velar por su seguridad, ¿sí? Que lo pueda acompañar. Otro criterio es el método elegido, si tuvo altas probabilidades de letalidad. El adolescente no presenta signos de angustia, no colabora con la entrevista, actitud negativista y hostilidad hacia el entorno. A veces pasa a niños que hacen intentos de suicidio muy graves y se los ve totalmente desafectivizados, ¿sí? Desconectados a veces, bueno, eso también es un indicador de un cuadro agudo, de gravedad. Realizó intentos previos sin acudir a tratamientos, ¿sí? O sea, también ya hubo antecedentes. Esto también suele pasar, yo lo he visto también cuando trabajaba en el hospital, niños que cuando llegan a la guardia con un intento de suicidio, la familia relata que ya había hecho otros intentos, y cuando se pregunta si en ese momento habían acudido a algún centro asistencial, nos dicen que no. ¿Ven? Ahí vuelve un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Poder escuchar si en la familia hay alguna noción del riesgo, conciencia de riesgo, de situación, que puedan salvaguardar a este niño o a este adolescente, ¿sí? Persiste la ideación suicida de modo irreductible, sin crítica de la situación, y amenaza con repetir el intento. Esto se ve mucho en salud también, ¿no? Personas
bueno, o adolescentes que hacen un intento y que luego de una compensación, digamos, en el momento de la urgencia, a veces con alguna medicación que se utilizan y demás, a pesar de todo eso, persisten las ideas y no hay manera, digamos, de que pueda hacer crítica de lo que pasó, o, bueno, esas son las ideas irreductibles que son muy intrusivas y que persisten. En ese caso, el criterio de internación continúa. No le comunicó a nadie del intento, esta es otra de los indicadores para tener en cuenta en una internación. Se debe tener presente que cuando hablamos de internaciones son siempre de tipo involuntario, esto ya lo habíamos. Bien, consideraciones finales. Detrás de cada gesto, amenaza o acto suicida hay un gran dolor subjetivo, hay una historia de padecimiento y desamparo. El intento de suicidio es un recurso extremo que el joven implementa para modificar algo de su entorno y así desaparecer de la escena o situación dolorosa por la que atraviesa. A veces es una salida, por eso yo recalco qué importante que es la labor de las personas que trabajan en territorio, porque a veces es la oportunidad que el chico encontró para contar, para ser alojado, es una posibilidad enorme la que se tiene y se suele trabajar muy bien, porque los chicos que llegan a veces a las guardias llegan acompañados de operadores de desarrollo social, o sea que es un trabajo sumamente importante, valioso, porque están en el primer momento de esa urgencia subjetiva o de riesgo cierto e inminente, entonces eso es re valioso, ¿no? Poder alojar a ese niño o a ese adolescente. Un acompañamiento adecuado y la posibilidad de alojar al adolescente sin juzgar y de un modo continente disminuye las probabilidades de un nuevo intento. Bueno, eso era lo mío. A ver si puedo salir de este modo. No sé si tienen preguntas o pasamos a Natalia y después preguntamos. Podríamos pasar a Natalia y después preguntamos porque estamos medio pasaditos con el tiempo. Perfecto. Bueno, no sé si se escucha ahí. ¿Sí? A todas las coordenadas que plantearon mis compañeras para comprender el espíritu de la Ley de Salud Mental, que es donde trabajamos, vamos a sumar las adicciones, porque el artículo 4 de la ley claramente las incluye como parte de los padecimientos mentales. En la práctica está muy separado, incluso en los hospitales muchas veces están separados los servicios de salud mental y adicciones. Y esto, bueno, es toda una discusión por darse, pero vamos a ver algunas coordenadas para poder ubicar de qué se trata la cuestión de las adicciones. Como son parte de la salud mental y están inscritas en la ley, todo lo que hablamos hasta acá de la presunción de capacidad, del ejercicio de los derechos de las personas y del marco de la mayor autonomía posible. Cuando uno está frente a una persona que consume, tiene que darse. ¿Sí? Esto es parte del trabajo que tiene que darse. Y es importante que digamos, escuché al inicio de la charla que ustedes van a tener una capacitación específica sobre adicciones. Como estamos pasados de tiempo, vamos a como resumir como algunas coordenadas que tienen que quedar como muy claras para pensar este tema. El primero es que hay distintos estatus diagnósticos con respecto a el consumo problemático. Y tiene que ver con el tipo de relación que tiene la persona con la sustancia o con el objeto de la adicción, que puede ser el juego cuando no es una sustancia. ¿Sí? Y acá vamos a hablar del uso problemático y de la adicción. El uso puede ser ocasional de sustancias psicoactivas, pero el uso de sustancias, digamos, es como algo muy frecuente en nuestro cotidiano y que no necesariamente es un problema. La copa de vino, juntarse a tomar una cerveza, digamos, estas cosas se refieren al uso de sustancias psicoactivas. Este uso puede ser abusivo o no. Si es abusivo, no necesariamente es un consumo problemático, porque puede ser ocasional. Pero si es abusivo, en alguna ocasión, es una pauta de alarma. Depende de la edad de la persona que cometa este abuso
perdón, este uso abusivo se va a convertir en una pauta de alarma o no, ¿no? Digamos, y depende de la frecuencia de estos usos abusivos. Nos ha pasado, yo, bueno, trabajé un tiempo bastante largo en el servicio de adicciones, que cuando entraban lotes de ácidos o de LSD, chicos que tenían un consumo muy ocasional, muy social, como no sabían usarlo, digamos, empezaban a llegar muchos casos de estas situaciones de chicos que consumieron ácido, digamos, que genera una gran alarma y, bueno, era absolutamente exploratorio y ocasional, ¿sí? Es una pauta de alarma. Queda ahí, en observación. El uso problemático, y volviendo al espíritu de lo que nos plantea la ley, es importante pensar para quién es problemático, ¿sí? Porque para toda persona que ve consumir a alguien abusivamente, en exceso, o de manera contraria a las creencias y a la cultura que tiene uno, aparece como problemático. Pero centrándonos en el espíritu de la ley, lo que tenemos que tener claro es que sea un problema para la persona que consume. Y esto también es una cuestión diagnóstica que la tiene que definir el equipo de salud. Porque también la ley en el artículo 3 prohíbe expresamente hacer diagnósticos en materia de salud mental y adicciones. Digamos, uno no puede decir, este chico tiene un consumo problemático sin haber sido evaluado por un equipo interdisciplinario. Y eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Digamos, si uno ve que un chico tiene un consumo que le está empezando a traer problemas en su vida cotidiana, un poco como expresaba Carolina en el ejemplo de los delirios místicos, ¿no? Llevarlo al punto de lo cotidiano, del funcionamiento de la vida, sí podemos empezar a poner en tensión y conversar sin interrogar, como dijo Raquel, ¿no? Poder abriendo un espacio de diálogo a ver en qué aspectos de la vida este consumo se empieza a convertir en un problema. En los conversatorios con chicos adolescentes es muy interesante cuando uno no se pone en un lugar de juzgar o de criticar el consumo desde una posición adulta, sino de escuchar a ver qué les pasa a ellos con esto, de poder empezar a situar, bueno, pero vos al ingreso de la escuela, antes estabas pendiente de encontrarte con las personas que te gustaban o de tus amigos, y ahora estás pendiente de ligar marihuana. Digamos, vas perdiendo cosas, ¿no? Por tratar de conseguir. No sé, después del primer recreo, vas a fumar con tus compañeros, que es una cosa como absolutamente corriente actualmente, y en las materias que siguen empezás a no entender nada y empezás a bajar las notas, ¿no? Como poder empezar a conversar sin interrogar y sin emitir juicios de valor sobre la sustancia en las cosas que le empiezan a poder generar un problema a estos chicos. Y la adicción sí, es un diagnóstico exclusivo del equipo de salud, ¿sí? Porque hay varios criterios para poder decir que una persona es adicta. El tiempo que lleva de consumo, por eso es muy difícil que un adolescente sea adicto o toxicómano. Es muy difícil que un adolescente llegue, digamos, en 4 años de trabajo en el servicio de adicciones vimos un chico con toxicomanía concreta, ¿no? Porque tiene que pasar un tiempo para que se genere tolerancia, para que el uso sea peligroso, para que lleve como varios intentos y varios fracasos de dejarlo. Digamos, estas son como las 3 partes que hay que tenerlas en cuenta porque es muy normal recibir madres, recibir padres con un chico que consumió marihuana en forma exploratoria, en forma social, en forma ocasional, y este chico es adicto, ¿no? Esta cuestión de los rótulos es como muy importante estar atentos porque puede ser peligroso para los mismos chicos empezar a cargar con esos rótulos tan tempranamente. El consumo problemático de sustancias se define como parte de las problemáticas sociales de salud prevalente,
¿sí? Sociales, porque no se pueden abordar nada más que desde el equipo de salud, ¿sí? Y acá está la intersectorialidad. Y acá es lo que hablábamos hoy, donde es fundamental todo el apoyo social. Prevalente porque es algo de la época que es que resalta, ¿sí? Que está muy presente en esta época. Y de salud, nosotros como que hacemos mucho hincapié en que estos diagnósticos diferenciales, que bueno, Carolina usa una palabra que en nuestro cotidiano suena antipática, que es medicalizar, porque se refiere a médico, pero en realidad lo que nosotros proponemos es que se tenga en cuenta que son problemas de salud, que tienen que ser abordadas por el equipo de salud por dos cosas fundamentales. La primera es para garantizar el acceso a un tratamiento adecuado, porque son problemáticas de salud. Entonces, nosotros si las definimos así, garantizamos que los sujetos tengan el derecho a la atención adecuada. Y después para evitar el estigma, ¿sí? El estigma y la discriminación. En el ejemplo que ponía Raquel, digamos, nosotros vemos bastante que hay gente que queda fuera de los dispositivos por consumir o por tener antecedentes de consumo, incluso quedan afuera de las escuelas, quedan afuera de las instituciones educativas. Entonces, digamos, ningún chico queda fuera de la escuela por ser diabético, o por tener epilepsia, o por tener hipertensión. Pero sí quedan afuera de la escuela por consumir, porque son cosas que generan mucho estigma. Y es importante tener muy claro que el estigma tiene que ver con cómo la sociedad lee lo que las personas hacen, no por la persona en sí misma. ¿Sí? El estigma no se explica por las características de las personas, sino por las características que tiene el grupo social o el Estado que dice esto es bueno, esto es malo. Nosotros tenemos algunas herramientas porque, digamos, uno del sentido común dice el estigma es malo, yo no estigmatizo, yo no discrimino. Y no es tan fácil, digamos, como quedar por fuera de estos procesos de discriminación y estigmatización, primero porque somos parte de una sociedad que lo hace, con lo cual, digamos, nadie está totalmente exento de estar participando de alguna manera de estos procesos discriminatorios. Yo no sé si voy a poder compartir la pantalla, lo voy a intentar, porque las herramientas que tenemos para poder identificar, digamos, nuestras herramientas para no discriminar, están como descritas en algunos modelos para definir nuestra posición con las sustancias psicoactivas. Yo voy a intentar compartir la pantalla y si no puedo se los cuento. No. Bueno, era más fácil de lo que pensaba. El primer modelo que aparece para pensar, digamos, los modelos se construyen, digamos, o yo situé, mejor dicho, para poder entender cada posición en dónde se pone el eje de análisis, ¿sí? Dónde se centra, si en el sujeto o en la sustancia, qué dimensión se le da al contexto, cuáles son las palabras que aparecen y qué estrategia se usa. El primer modelo que aparece es el ético-jurídico, ¿sí? Hace 100 años, donde el eje estaba puesto en las sustancias psicoactivas, que eran sustancias ilegales, ¿sí? Entonces, digamos, era una cuestión de la ley, era una cuestión de hacer cosas ilegales, de estar cometiendo delitos, ¿está bien? El análisis está puesto en la sustancia, el actor la persona es un actor secundario. La dimensión contextual, todo el contexto, lo social, queda reducido a la norma, queda reducido a la ley, que dice lo que se debe y lo que no se debe. Las palabras que vamos a escuchar a quien adhiere a este modelo, que se llaman categorías epistémicas por eso, porque se refieren a un modelo, pero son las palabras que vamos a escuchar, que es flagelo, delincuencia, vicio, desviación, anormalidad, y la estrategia es abstencionista. Lo que tenemos que lograr es que la persona no consuma, que se abstenga de consumir. Después, a mediados del siglo XX, aparece el modelo médico-sanitario, ¿sí? Donde el consumidor de drogas es un enfermo,
el análisis sigue centrado en la sustancia, ¿sí? Esta cosa que uno escucha mucho y aparece todavía, parece ser que ante la presencia de una sustancia el sujeto es totalmente impotente y no puede hacer nada y queda subsumido a la sustancia, ¿no? Como que pierde toda su potencialidad, su capacidad, volviendo un poco a la ley. No distingue entre sustancias lícitas o ilícitas. Empieza a trabajar con el enfoque de riesgo, que esto tiene algunas cosas positivas y otras no tanto, ¿no? Como ser adolescente parece que es ser más riesgoso. Y empezamos a hablar de estas cosas, de población en riesgo, de contagio, de contaminación, y continuamos con una estrategia abstencionista. O sea, el logro, la dirección del tratamiento es que la persona no consuma nunca más en su vida. Después, los voy a decir juntos por el tema del tiempo: modelo psicosocial, modelo sociocultural, surgen a partir de la década de los 80, se concentran en el sujeto, ya el sujeto empieza a tener un lugar de centralidad, por eso se empieza a pensar en la relación o en el vínculo que tiene el sujeto con la sustancia. Ya no se distingue más entre sustancias lícitas o ilícitas como en el modelo anterior. En el psicosocial al contexto no se le hace mucho caso, ¿sí? Porque es el psicologismo, es la psicología lo que empieza a primar. En el sociocultural, en lo contextual dice que la droga funciona como evasor de la realidad o manifestación de lo que la sociedad no puede ofrecer. Acá hay una pequeña diferencia entre los dos modelos. Pero después, las palabras que se van a usar es uso, abuso, uso problemático. Si el uso es problemático, el sujeto está enfermo y la adicción funciona como un síntoma. Y las estrategias son de prevención inespecífica, porque se trabaja sobre el proyecto vital, sobre el proyecto de vida, y la reducción de daño. ¿Sí? Lo que se intenta hacer es que en un contexto de consumo la persona continúe con su proyecto vital sufriendo el menor daño posible. ¿Sí? Porque se descubrió que es muy difícil lograr una abstinencia absoluta y quedaban por fuera, con este modelo abstencionista, digamos, queda por fuera todo el proceso que lleva a poder dejar de consumir, ¿no? Porque ante las primeras recaídas que se llamaban antes, donde el sujeto vuelve a consumir, quedaba fuera de los tratamientos. Aún hoy, en algunos servicios, hay cartelitos que dice que no se atiende a personas intoxicadas. En servicios de adicciones estoy hablando, ¿no? Porque se piensa que para poder hacer un tratamiento tiene que estar en abstinencia. Lo que decimos con estos modelos de reducción de daño es que acompañar a que deje de consumir es parte del tratamiento, no vamos a esperar a que no consuma para tratarlo. Sería como ir a la nutricionista y esperar a estar flaca para seguir, digamos, ¿no? Una cosa así. Natalia, perdón, te interrumpo un segundito. Te pediría si se puede ir redondeando porque estamos pasadísimos con el tiempo y falta María Eugenia. Y desde ya te vamos a pedir al equipo una segunda reunión porque llueven las preguntas, están todos muy interesados en el tema, la verdad que está buenísimo. Gabriela, en relación a lo... ¿Me escuchás, Gabriela? Sí, perfectamente. En todo caso, yo paso para el segundo encuentro, no hay problema. Si quiere terminar, porque en realidad yo también voy a tener que decir una cosa muy acotada. Entonces, que termine Natalia bien y después organizamos el otro encuentro. ¿Te parece? Perfecto. Le cedo los minutos a Natalia. Digamos, simplemente para cerrar, porque es importante pensar si vamos a trabajar con una estrategia abstencionista o con una estrategia de reducción de riesgos y daños. En el tratamiento, para poder usar la potencialidad del sujeto en el proceso de que deje de consumir. Y en la prevención, ¿sí? Porque nosotros, cuando usemos la estrategia de reducción de daños en la prevención, tenemos que tener en cuenta que no se dirige a la producción de un efecto, que lo que tenemos que hacer es instrumentar a los chicos para que continúen con su proyecto vital. No vamos a prevenir para que nunca más en su vida vean un porro, ¿está bien? Vamos a intervenir para que tengan muchas herramientas para continuar con su proyecto vital, y que solo puedan ir problematizándose
si esto se empieza a convertir en un problema o no. No es una lucha o un combate, no es un enemigo invisible con el que tenemos que luchar, y lo que tenemos que hacer es prevención en tanto promoción de posibilidades de sentido, de fortalecimiento, de escucha, yo acá era consciente del tema del tiempo, así que acá terminaría, pero quería como que queden claras esas cositas. ¿Cómo me voy de la pantalla? Ahí está. Pues, ¿cómo sigue? Bueno, No sé. Vamos a ir cerrando. Primero que nada, agradecerle por la disertación. La verdad que llueven las preguntas, nos damos abastos. Yo en el chat le comenté a todos los participantes y las participantes que lo que vamos a hacer es que ellos dejen sus preguntas y después se las vamos a responder a través de la plataforma, porque la verdad que necesitamos muchísimo tiempo más para poder responder las preguntas, y además son muy interesantes, van a ser de respuestas medianamente largas seguramente. Los queremos invitar a todos al próximo módulo, que será, el próximo encuentro, que será el martes que viene, donde va a exponer el psicólogo Ricardo Iglesias, y bueno, desde ya les comentamos que va a haber una segunda parte de este encuentro de hoy, que seguramente nos pondremos de acuerdo con María Eugenia y su equipo, y bueno, y gracias de todo corazón. La verdad que, bueno, son todos halagos, los comentarios, excelente, les gustó a todo el mundo, muy claro, así que bueno, les agradecemos mucho en nombre de todo el equipo y de todas las participantes. ¿Cómo podemos recuperar las preguntas para que no se nos pierdan? Lo que hicimos, nosotros le estamos sacando fotos, así después se las enviamos, porque cuando se cierra el Zoom se pierden las preguntas. Por eso, bien. Sí, se está haciendo esto. Después se las ¿Puedo decir una cosita? Sí, por supuesto. Primero, bueno, agradecerles a todos los que participaron, digamos, de las comunidades y de los operadores, los profesionales y demás. Me parece que la verdad que es muy bueno. A los organizadores, al equipo maravilloso, felicitarlo. La verdad que al equipo del órgano de revisión, que uno se pone contento, digamos, cuando las cosas van saliendo, estamos empezando, y me parece que es muy bueno. Y a mí me va a tocar otra parte en el próximo encuentro, que va a ser explicarles la función del órgano, pero sobre todo, además de explicarles la función del órgano, yo creo que de lo que estuvimos hablando hoy, hay bastante para pensarnos nosotros en sociedad en relación a la salud mental y a las adicciones, digamos, al consumo problemático. A la salud, enfermedad mental y al consumo problemático, porque nada de lo que nos pasa y nada de lo que se fue hablando hoy está en un contexto de vacío, sino que está en nuestras propias representaciones, y de acuerdo a ellos nosotros vamos haciendo. El lugar que nosotros le damos a las personas que padecen, tienen un sufrimiento o son usuarios de los servicios de salud mental y adicciones, marca mucho todas nuestras intervenciones. Entonces, para poder pensar en el cumplimiento de la ley y en que uno monitoree y que se respeten los derechos humanos y demás, hace falta de todos nosotros que empecemos a pensarnos quizás en un lugar distinto. Porque nosotros, a pesar de ser operadores, todos nosotros, sin distinción, también tenemos o portamos representaciones que tienen que ver con cierto estigma. Entonces, pensamos, decimos, y en base a eso actuamos y articulamos. Entonces, yo lo que les propongo es que para el próximo encuentro se puedan pensar ustedes como sujetos sociales que portan representaciones en relación a estos temas que estamos hablando. O sea, ¿cómo se ubican ustedes? ¿Cuál es el posicionamiento? Hablamos de derechos humanos, hablamos del estigma y demás, pero empezar a preguntarnos, ¿cómo juega el estigma en mí? ¿Tengo estigma? ¿Siento este estigma para los demás? No, lo siento. Cuando intervengo, ¿desde dónde intervengo? ¿Intervengo desde un lugar de aceptación?
de cuestión de que el otro es igual que yo, que tiene la misma capacidad, que tiene el mismo derecho, o no? ¿O intervengo desde un lugar paternalista que pienso que el otro tiene que estar cuidado, encerrado y demás? Me parece que esto también es un juego interesante para poder trabajar la próxima vez que nos juntemos. Yo les voy a plantear las funciones del órgano de revisión, que básicamente vamos a dejar en claro que es un órgano independiente de control, ¿sí? O sea, es un lugar que no es cómodo, porque nunca los órganos de control son cómodos para ninguno de nosotros, y es un órgano independiente, donde vamos a controlar, la idea es que el control sea sobre todo el cumplimiento de la ley en la función e intervención de todos los operadores. Yo hago una distinción siempre que a mí me parece que es muy importante, que es porque nosotros tengamos nuestro lugar, nuestro anclaje en el Ministerio Público de la Defensa, que pertenece al Poder Judicial, no significa que los operadores judiciales no vayan a ser controlados, ¿está? Tiene un sentido teórico y de derechos humanos el que esté en el Ministerio Público de la Defensa, el órgano de revisión, que se lo voy a explicar la próxima vez. Pero en realidad vamos a mirar a todos, es como una mirada, para los que alguna vez leyeron Bentham y leyeron el panóptico, tiene algo de mirada panóptica, de qué pasa cuando se aplica la ley, qué pasa con las personas básicamente, pero ahí no podemos hablar de las personas sin vincularla con los operadores, y con las instituciones, y con los políticos, y con su nivel o su grado distinto de poder político de decisión. Entonces, bueno, eso es lo que va a quedar para la próxima, pero el planteo de que se piensen ustedes, ¿cómo se posicionan para trabajar con alguien que tiene un problema de salud mental o de consumo problemático? Me parece que es interesante que lo puedan pensar. Digamos, ser operadores no es garantía de que pensamos desde el lugar, entre comillas, correcto. Tenemos tantos prejuicios como el resto, no nos gustan determinadas poblaciones, no nos sentimos cómodos. Entonces me parece que eso es importante y que vayamos mirándonos para adentro. Esa es la propuesta que les hago y les agradezco mucho, le agradezco al equipo, felicito al equipo y felicito a ustedes por aguantar tanto tiempo. Nada más. Bueno, muchísimas gracias Eugenia, otra vez muchísimas gracias al equipo, nos dejaron tarea, y bueno, ya informaremos próximo módulo y estaremos subiendo las respuestas a cada una de las preguntas. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.